En este vídeo os traigo otro producto de la mano de Engie. Y os digo producto porque la verdad que no sé muy bien cómo definir este producto, si como una bici o una moto. Ya fuera de broma, os traigo en este vídeo la bicicleta eléctrica X26 de Engie. Una bicicleta cuanto menos curiosa, por su sistema triple de amortiguación, doble batería y que con sus 1200 vatios de potencia os aseguro que se va a mover muy pero que muy bien. Vamos con la intro y comenzamos. Normalmente, cuando pensamos en una bicicleta, creo que todos tendríamos una idea en nuestra cabeza de cómo podría ser su diseño, o las líneas que debe seguir esta bicicleta. Pero con esta bici, Engie quiere hacernos dudar y que no sepamos si se trata de una bicicleta o una moto. Son muchos los aspectos llamativos que tiene esta bici, ya sea su rueda FAT de 26 pulgadas, diseñada en una sola pieza, que cuando las ves te das cuenta que son enormes teniéndolas al lado. Su triple suspensión, que la verdad que la suspensión trasera nos hace recordar a la de una moto. Y la suspensión central, bajo mi punto de vista, en esta bicicleta solo aporta un peso extra a la bicicleta. No creo que tenga demasiado sentido. Se ve muy raro una bicicleta con 3 sistemas de amortiguación. Y la horquilla que nos recuerda a la de una bicicleta de descenso. Eso sí, la horquilla tiene un buen comportamiento. Al menos para el uso que está pensado. Su uso por ciudad. Y no bajar escalones como estoy haciendo yo. Más cosas llamativas de esta bicicleta, por ejemplo, es su doble asiento, que da la sensación que es para subir a 2 personas, pero realmente es un tipo de asiento embellecedor o alforja, ya que no tiene posapié para el pasajero trasero. En cuanto a su sistema eléctrico, en este caso Engie monta su motor más potente, ya que creo que no tiene otro producto con semejante potencia. Tiene un motor nominal de 1000 vatios que llega a picos de 1200 vatios, o sea que la potencia sostenida son de 1000 vatios. Y cuando tenemos un motor tan potente, lo más lógico es acompañarlo de una batería potente. Por eso esta bicicleta incluye doble batería, la cual para extraer necesitaríamos plegar la bici y otra batería en la tija del sillón. Entre las dos baterías sumamos una capacidad de 1373 vatios hora, la cual Engie nos asegura que tendremos una autonomía total de 100 km, pero en modo totalmente eléctrica, o sea, sin dar una pedalada. Pero esto es como siempre, dependerá de nuestro peso, terreno por el que andamos y si subimos cuesta o no. Pero lo mejor de todo esto es poder cargar las baterías a coste cero, y esto lo haremos con el Bluetooth AC300, que hemos recargado con la energía solar de mis paneles, que como veis conecto y empieza a cargar al momento. Puede cargarla sin ningún problema. Vamos a ver cuánto consume cargar la batería pequeña. En este caso la batería está consumiendo unos 200 vatios, lo que quiere decir que al ser de 400 vatios se cargará en unas 2 horas más o menos. Y la batería grande, aunque sea de mayor capacidad, cargará en el mismo tiempo, ya que lo que depende el tiempo de carga no es del tamaño de la batería, sino del cargador que le pongamos, y en este caso es el mismo para los dos, ya que solo nos incluye un cargador la bici. En mi opinión, ya que trae 2 baterías, creo que sería muy interesante que la bici no incluyese 2 cargadores. Que aunque la verdad que tiene mucha autonomía la bicicleta, creo que puede ser cómodo poner las 2 baterías a cargar a la vez. Y no tener que cargar una y luego tener que ir a cambiar el cargador para cargar la otra. Siguiendo con las baterías, os tengo que decir que ambas baterías son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a conectar la batería a la bici, cada una se hace por separado. Bajo mi punto de vista, esta bici incluye la batería de gran capacidad, 19,2 amperios y 48 voltios, como batería principal. Y la batería que está interna en el cuadro, yo creo que su uso sería destinada a casos de emergencia, donde olvidemos cargar la batería principal o no tengamos suficiente batería para volver a casa, ya que su capacidad es menor. La capacidad de la batería interna del cuadro es solo de 10 amperios. En cuanto a sus neumáticos, deciros que se notan muy cómodos. Como siempre, las bicicletas FAT nos ofrecen ese plus de confort al llevar gran balón y poder tener presiones más bajas que las de las bicicletas convencionales. En cuanto a los frenos, tenemos los mismos frenos hidráulicos que monta Engie en casi todos sus modelos de gama alta, que la verdad frenan de manera correcta y detienen la bicicleta de manera eficaz. Vamos con el unboxing de esta pedazo de bicicleta. Engie nos tiene acostumbrados a cajas bastante grandes, pero con esta pedazo de caja Engie nos hace ver el pedazo de producto que esconde dentro.
En este caso, para lo grande y pesada que era, la verdad que la caja vino bastante bien y no vino rota ni dañada. Empezamos sacando la primera caja. En ella tenemos los pedales de la bicicleta, el cargador, manual y demás accesorios que incluye la bici. Como veis, el cargador es el mismo que tiene la Engine Pro, típico cargador para baterías de 48 voltios. No tiene ni un conector especial ni nada. Es el conector jack de 5,5 milímetros que nos traen todas las bicicletas Engie. Y aquí tenemos los pedales que montaremos en la bicicleta. Pedales con manual y algunas herramientas que nos ayudarán a montar la bici. Vamos a echar un vistazo cómo viene la bicicleta embalada. Como veis, viene con un montón de plástico y yo no sé ni cómo voy a sacar esta bicicleta de la caja. Vamos a ver si volcándola o cómo, porque la verdad que es enorme. Empiezo a cortar las protecciones para sacar la rueda delantera y así poder sacar algo ya de la caja. Y aquí viene la rueda delantera. Como veis, una rueda maciza que la verdad que tiene muy buena pinta. Eso sí, es bastante pesada. No es una rueda ligera como de una bicicleta normal. Ahora viene lo difícil, sacar la bicicleta de la caja, que yo no sé ni cómo lo voy a hacer. Una vez la tenemos fuera, vemos que la bici viene muy bien embalada para que no sufra daños, ni se raye, ni nada. Como veis, viene prácticamente para poner la rueda delantera, el manillar y salir prácticamente andando con ella. Tendremos que ponerle el sillón y el embellecedor trasero. Giramos la potencia de la bicicleta para ponerla derecha con la horquilla de la bici. Y con el kit de herramientas que nos incluye la bici, vamos a ver si apretamos la potencia y colocamos el manillar. Aflojamos los tornillos de la potencia y empezamos a colocar el manillar. Y ya simplemente quedaría apretar. No olvidéis de apretar en cruz. No olvidéis de apretar los tornillos de la potencia, ya que en mi caso me venía floja. Lo suyo sería apretarlo con una carraca para darle un buen apriete y evitar disgustos, porque la verdad que las herramientas que traen para montar la bicicleta son un poco regulares. Pero bueno, vamos a montarlo para que no se diga que no se puede montar con las propias herramientas. Colocamos el sillón y lo apretamos. Simplemente lo apretamos desde el tornillo que tiene abajo y se quedaría fijo. Muy fácil. Ahora vamos con lo que parece el sillón trasero. Es muy fácil, simplemente lo tenemos que hacer deslizar y apretar el tornillo que bloquea la pieza. Vamos con los pedales. Tenemos que fijarnos cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. Lo roscamos primero con la mano y cuando se ponga duro ya lo apretamos con la llave fija, para dejarlo bien ajustado. Vamos a colocar la rueda delantera. Tenemos que sacar el separador de la horquilla, que simplemente viene para protegerla y que no se dañe. Lo quitamos y casi que podemos tirarlo. Quitamos también el separador de pastillas de freno. La verdad que es un detalle que lleve esto para evitar que se junten las pinzas y luego nos toque el disco. Está muy bien por parte de Engie. Encajamos la rueda y ya solo nos quedaría apretarlo con la llave fija. Perfecto porque no roza el disco para nada. Vamos a hacerle una prueba de velocidad a esta bicicleta. Lo haremos en un sitio donde esté totalmente cerrado, para que no tengamos problemas ni entorpezcamos la circulación a nadie. Para ello vamos a delimitar la bicicleta, ya que de fábrica viene limitado a 25 km por hora. Entramos en el menú de la bicicleta pulsando simultáneamente el botón de más y menos y le damos a Speed Limit. Seleccionamos 50 km por hora, que es el máximo, y le damos a la I para confirmar. Y vamos allá con la prueba. Recordad que esto lo vamos a hacer en un circuito cerrado, donde podamos circular libremente. Mirad que la aceleración de la bicicleta es bastante buena. Voy por un terreno bacheado y en poco tiempo llega a 40 km por hora. Lo máximo que he podido con mi peso es 44 km por hora, ya que soy una persona pesada que anda por los 100 kilos. La verdad que en cuanto a términos de potencia, la Engie va sobrada. Mirad que ahora me meto por la arena de la playa y la bici no se detiene, debido a la gran potencia que tiene y los neumáticos tan anchos que nos permiten andar por la tierra. Sí que es verdad que la potencia se reduce un poco y que a veces le cuesta. Pero es que esto es totalmente normal, ya que vamos por la arena de la playa. Como conclusión de este análisis, os voy a decir qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de esta Engie X26. Empecemos por lo que me ha gustado.
La potencia de esta bici. Esta bici va muy bien para subir cualquier tipo de pendiente y meterte por cualquier terreno. Con los 1200 vatios de potencia no vas a tener camino que se te resista. La comodidad es otro punto de los que me han gustado, ya que en mi caso me ha resultado cómoda, debido a que es una bici de talla bastante grande, cosa que debes tener en cuenta a la hora de comprarla, ya que la postura de esta bicicleta no es la típica de las bicicletas de Enchi. Te obliga a ir inclinado un poco hacia adelante, y si no eres muy grande, quizá esto no te guste. Como puntos negativos de esta bicicleta, no puedo entender que sea obligatorio extraer la batería pequeña, la que va dentro del cuadro, de la bicicleta para cargarla. No sé si es un fallo de diseño o que realmente esta batería está pensada solo para momentos de emergencia, de manera que no la usemos, pero cosa que tampoco tendría mucha lógica, ya que la degradación no sería la misma, la batería principal y la batería que va dentro del cuadro. Sinceramente creo que es un fallo de diseño, pero es que además la bicicleta se hace difícil de plegar, ya que pesa bastante. Otra cosa que no me ha gustado es que la batería pequeña se escucha golpear en el cuadro cuando vamos por un terreno con baches. Creo que no costaría nada arreglar este problema rellenando los huecos con un poco de goma. Y otro aspecto que no puedo quejarme, pero que tampoco me encantan, son los frenos. Y en mi opinión, esta bicicleta debería llevar discos de frenado de mayor diámetro, ya que incluye los mismos discos que llevan los modelos con ruedas de 20 pulgadas. Y a ver, no frenan mal, pero sí que se nota que frena un poco menos que modelos de 20 pulgadas. Para que frene igual debemos ejercer más presión en la maneta. Y bueno, y con todo esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado este producto tanto como a mí. Os dejaré en la descripción los enlaces de compra y un código de descuento por si queréis echarle un vistazo. Un saludo y hasta la próxima.